Bienvenidos. El senador Rodrigo Lara se ha convertido en una voz muy importante en la Comisión Primera. JEP, reforma política, reforma a la justicia, reforma a los partidos, reformas a las listas, todos esos temas están pasando por allá. Me da mucho gusto saludarlo. Hoy la sesión ha sido intensa en el Congreso de la República y él nos ha abierto hoy un campito para estar en Al Punto. Gracias, doctor Lara, bienvenido. Gracias, Juan, por la invitación. Un saludo a los televidentes. Bueno, la política después de lo que aprobaron va a ser mejor si queda en el resto del trámite como se aprobó. Quedaron ya las listas cerradas. Sí. Pues mire, el sistema de listas abiertas es muy perverso. Son unas reglas de competencia política que terminan induciendo, llevando a que se den malas prácticas en la política. Porque es tan álgida y tan fuerte una competencia, tan caníbal esa competencia, que por oferta y demanda termina elevando los precios de la logística propia de la política y llevando pues a que las campañas sean muy caras. Se les convierten en los peores enemigos los mismos compañeros de la lista. Bueno, usted acude en condición de víctima a ese debate. Una curul una ¿A usted le robaron una curul? Me robaron una curul. Un compañero de lista. Sí, con 13 votos que aparecieron a última hora en Carmen de Bolívar. ¿13? 13. 13. Usted perdió curul al Senado de la República. Sí, muy joven, yo era muy joven. Sí. Por 13 votos. 13. Entonces, ya habrá lista cerrada. ¿Cómo se hace para ordenar una lista cerrada? O sea, ahí vienen los problemas. Dicen que democracia interna. ¿Eso claro, cómo es? Usted en la Constitución solo puede enunciar, digamos, la máxima, el principio, que es la democracia interna. No puede plasmar los mecanismos porque no es práctico. El problema es que son mecanismos muy abiertos, en últimas que necesitan, digamos, de una exigibilidad jurídica. Usted necesita hacerse valer o hacer valer esos mecanismos de democracia Pero eso interna. puede ser una consulta popular abierta y la consulta ordena. Puede ser cualquier cosa. Puede ser una convención sí. y la convención ordena. Sí. Puede ser una encuesta y la encuesta ordena. Sí, medios electrónicos, blockchain, por ejemplo. El problema es que pues, usted queda expuesto de todas formas al bolígrafo, no ya en la asignación, en la conformación de la lista, sino en la organización de la misma, claro, de la misma convención o norma de procedimiento democrático. Pero esto le sale al quite a esa pelea caníbal, como usted dice, al interior de cada partido. Sí, la lista cerrada es mejor, siempre y cuando permita o refresque, la gente no quede, digamos, o permanezca durante décadas en esa... Que las primeras líneas, que los primeros renglones no sean siempre para los mismos. Exacto, porque eso se termina convirtiendo en una partidocracia y llevando a la democracia a una crisis, como el caso de España, que es producto de eso, justamente, por ejemplo. Doctor Lara, equidad entre hombres y mujeres, eso al fin lo aprobaron en el Senado. Sí, la mitad de hombres, la mitad de mujeres. Eso ya hay que forzarlo y esa paridad, digamos, esa cremallera tiene sentido siempre y cuando exista lista cerrada. Eso es buenísimo. Yo creo que hay que forzar, llevar la participación de las mujeres, porque las mujeres, si no las llevamos, pues no participan más en los sectores formales. Ellas participan en muchos temas, pero en la política formal hay todavía ciertos techos de cristal. Yo hoy en este día he tenido varios debates porque yo escribí una columna hace como 15 días diciendo le hace daño al Congreso no tener ninguna injerencia en la asignación del presupuesto. Claro. Es dañino. Lo que ustedes aprobaron es que el 20% de esos recursos van a una destinación regional aprobado por el Congreso. Hace mucho daño a la democracia la hipocresía, porque la hipocresía lleva a que todo sea por debajo de la mesa. ¿Qué es lo que sucede hoy? En la oscuridad. Todo escondido. Exacto. Entonces lo que es escondido se presta para las malas cosas. Lo que está a la luz pública, al sol, se desinfecta, se limpia. Entonces, doctor Lara, hoy aprueban una partida global y de noche van al Ministerio de Hacienda unos congresistas, les reparten la plata y ellos van y acuerdan con unos alcaldes y unos contratistas y nos tumban a los colombianos el 20% o el 25% de esas partidas. ¿Cómo quedará de ahora en adelante? Mire, primero, yo no conozco un solo congreso del mundo en donde el congresista sea el que decreta los impuestos, porque el impuesto se vota en el Congreso, y no tenga algo que decir respecto a la orientación de esos recursos hacia las regiones que ellos representan. En todos los países del mundo existe esa figura. ¿Cómo lo manejan? Es un asunto de contabilidad. Eso debe existir. No puede existir como antes, cuando los auxilios eran individuales o cuando no habían fórmulas de asignación de los recursos, por ejemplo, como el SGP, que es una fórmula objetiva, sintética,
para todos los municipios, reglas de juego claras. Antes, como no había eso, eran los congresistas los que, con un pulso... ¿Por qué se cayeron los auxilios? Porque los congresistas entonces empezaron a crear fundaciones de ellos y le daban todo su pliego de auxilios, es decir, toda su plata a una fundación de ellos y con eso compraban sus sedes, sus casas, y luego la fundación les vendía por 5 pesos una propiedad y la fundación quedaba sin 5 y ellos quedaban millonarios. Exacto. Y esa corruptela fue la que la constituyente trató de prohibir. Pero parece que el remedio fue peor que la enfermedad. Lo que pasa es que en ese entonces, por ejemplo, el SGP, la transferencia de recursos a los departamentos y municipios, no estaba ceñido a una fórmula objetiva y sintética, sino que era eso, era un pulso entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda, era el laberinto fiscal que llamaba la misión Bert Wisner. Lo que ahorita existe es un sistema objetivo de transferencias, pero le quitaron completamente a los congresistas la posibilidad de decir, mire, esta gente necesita que le asignen una obra, que le ayuden en esto. Usted perfectamente puede complementar lo que ya existe hoy, que son sistemas democráticos, objetivos y transparentes, con la posibilidad de que el congresista intervenga, porque eso va de la legitimidad del Congreso, de su capacidad de representación y su capacidad para resolver problemas en sus regiones, y que se haga por encima de la mesa. En Estados Unidos existe, en toda Europa occidental existe, pero como le digo yo, no existe un país del mundo donde el Congreso sea pues un castrado o un eunuco en términos de asignación presupuestal. Lo importante es que sea transparente, por encima, conforme a unas reglas vigilables. Eso puse yo, que era un eunuco mendicante y se pusieron bravos conmigo, pero creo que es un avance que los colombianos... Usted fue senador, usted conoce la realidad. Y que los colombianos sepamos cómo se distribuyen esos recursos. Claro. Doctor Lara, temas muy sensibles tienen ustedes también. Hoy, mientras estamos al aire en este programa, el Congreso sigue adelantando debates, sigue en discusiones sobre temas como la JEP, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es su posición sobre eso? Mire, ese es un tema muy sensible. La senadora Paloma Valencia presentó un proyecto de acto legislativo que en apariencia suena muy bien. Vamos a crear una sala especial para los militares a fin de que se les garanticen sus derechos, tengan unos jueces que no estén sesgados, pero si usted va y mira un poquito los detalles, se da cuenta que es un proyecto muy peligroso para los militares. Porque es que, imagínese, usted tiene 5.200 militares que están en la cárcel o que están sub iudice. 5.200. 5.200 están sub iudice y 2.200 estaban en la cárcel antes de la entrada en vigencia del proceso de paz. Una persona básicamente sindicada o acusada de crímenes, graves crímenes de guerra o crímenes de delitos de lesa humanidad en la justicia ordinaria tendría una pena de 50 a 60 años. Así es. Se les está ofreciendo en la JEP a estos militares... Es a lo que antes de iniciar el proceso de paz estaban ellos... Exactamente, estaban enfrentando penas de ese calibre. Con la JEP y con el proceso de paz le dicen los militares, mire, usted no va a tener una pena de 50 años, va a tener una de 5 años, inclusive sin necesidad de ir a la cárcel, sino en condiciones especiales. Usted podría perfectamente decir, pero esto es injusto, porque las personas, por ejemplo, la masacre de Jamundí, los familiares de estos policías, pero por Dios, ¿usted cómo les va a hacer eso soltando a un tipo que cometió una masacre? La única manera de compensar, digamos, ese defecto que tendría esa pena alternativa es materializando la justicia con otros factores, verdad y reparación, como para justificar o explicar bajar de 40 a 50 a 5 o 6 años. Es decir, se baja pero cuentan toda la verdad, claro. Es decir, se baja pero ponen toda la plata para reparar las víctimas y entregan todo su dinero. De lo contrario es impunidad, impunidad flagrante. Entonces, si usted le dice a los militares, como propone este proyecto, no se preocupen, tranquilos, vayan, no tienen que decir la verdad, no tienen que confesar nada, porque simplemente les vamos a asignar una pena alternativa y se pueden ir para su casa. La Corte Penal Internacional va a decir un momentico, nosotros aceptamos, y Colombia está bajo observación de la Corte, que a estas personas usted les ponga una pena alternativa siempre y cuando la compense con verdad y reparación. Si les dice a los militares que se pueden ir tranquilos para su casa sin verdad y compensación, los están engañando. Los están engañando porque se van, no dicen la verdad, no delatan o no confiesan lo que saben, salvan a muchos políticos, pero terminan ellos en la Corte Penal Internacional. ¿Qué dice la Corte Penal Internacional? Eso es impunidad y solicita la extradición de 50 a 60 oficiales para abrirles investigación, lo cual es inaceptable porque no vamos a permitir que nuestros oficiales y las fuerzas militares terminen dando explicaciones en La Haya. Al momento en el que conversamos con el senador Lara, se está desarrollando una reunión entre el presidente de la República y unos delegados de la Fiscalía de la JEP, que me imagino, doctor Lara, vienen con algunas advertencias. Claro, es que mire, la Corte Penal Internacional necesita, ojalá pudiera entrar a Colombia, porque eso los legitimaría.
Acuérdese que la Corte Penal Internacional es un organismo de las grandes potencias, es un organismo del Consejo Superior de Seguridad, que le sirve, por supuesto, para disciplinar y enjuiciar mandatarios de países africanos o de países de esa naturaleza que cometan graves violaciones y les justifica sus intervenciones humanitarias. Pues como los dictadores del Congo, por ejemplo, con quienes arrancaron. Ahora, eso les ha suscitado un problema de legitimidad muy grave, porque en el África están diciendo que esa corte solo sirve para juzgar africanos. No tiene capacidad de juzgar británicos, franceses por sus operaciones en Siria o en Mali, tampoco norteamericanos. Que bueno, no ya Donald Trump dijo... Y tampoco israelíes. Entonces, ellos necesitan buscar un espectro distinto al africano. Si nosotros damos este papayazo, como el que está dando ahorita este proyecto de acto legislativo, solamente para salvar a unos políticos, para que los militares no los involucren, pues créame que estamos exponiendo a toda la oficialidad de las fuerzas militares de 2012 en adelante a que vayan a rendir cuentas en la Corte. Y yo le digo una cosa, cuando ya llegan a la Corte Penal Internacional ya no hay pena alternativa. Mire el ahí caso. Lo que hay es una jurisdicción preferente y la Corte coge el caso, claro. Y ahí ya no hubo sino lo que decidan en la Corte Internacional. Claro. Mire en el Tribunal de Yugoslavia las penas fueron unas perpetuas, otras de 70 años, de 60 años. Las mínimas eran de 30 años a 15 años. Así es, pero hasta la cadena perpetua, es cierto. En el Ruanda, en el Tribunal de Ruanda, hubo cadenas perpetuas. Y el más bajito que ha sido el de Congo, Corte Penal, fueron 30 años. Doctor Lara, los minutos finales. Claudia López ha denunciado esta semana que algunos proyectos derivados de los acuerdos anticorrupción van muy lentos. ¿Usted cómo percibe esa batería anticorrupción? Yo creo que el presidente, que confío yo es un hombre bien intencionado, de pronto no debió haberse apropiado tanto de estos proyectos en un momento determinado, sabiendo la agenda legislativa que está en curso. Es que está la famosa reforma política, está esto, está la reforma a la justicia, que yo creo que amerita un programa porque tiene elementos muy peligrosos y no resuelve muchos temas. ¿Qué es lo que más le preocupa de la reforma a la justicia? Hombre, esa es una reforma hecha simplemente para otorgarle al presidente de la República la designación directa de un fiscal. Eso está presente desde el principio, lo inoculan en los primeros debates y al final, el séptimo, octavo debate, lo reviven y termina el presidente. Pero en principio estaría muerto. No. Mejor dicho, él está discutido, no negado, pero en estas ponencias no ha sido negado en ningún momento. No ha sido negado. No ha sido negado y lo mantienen vivo con elementos distintos. ¿Y el Consejo Superior de la Judicatura? El Consejo Superior de la Judicatura se modifica. Digamos, se crea lo que se había previsto en la antigua Ley de Equilibrio de Poderes, que son 3 espacios: la Comisión de Carrera Judicial, la Comisión de Gerencia, la Gerencia y un comité interinstitucional. Lo de no más de 3 periodos para los congresistas por Cámara. Eso se murió en Cámara, creo. Pero me dicen que viene en otro proyecto donde se puede revivir. Eso se lo reviven como Lázaros. Sí, seguramente lo revivirán. El tema de sueldos de los congresistas, declaraciones de renta, rendición de cuentas, todo eso... Eso está en Cámara inicialmente y bueno, en Senado no nos ha llegado, pero yo espero darle trámite muy rápido. Y yo fui escéptico y crítico respecto a algunos puntos de la consulta, pero una vez el Congreso aprobó los puntos de la consulta, ya no hay tutía, ya tenemos que asumir y ponerlo la camiseta porque lo aprobamos, decretamos la derogación y teníamos que sacarlo adelante y por eso salimos y bailamos inclusive. Se acabó octubre, doctor Lara, queda mes y medio para que se terminen las sesiones ordinarias. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el escenario de satisfacción al término de la legislatura y cuál el de frustración? Pues mire, satisfacción es lograr, por ejemplo, que la justicia o la reforma a la justicia llegue al colombiano de a pie. La actual reforma a la justicia busca hiperpresidencializar, darle la elección del fiscal al presidente, darle la elección del procurador en la práctica, porque se le quita a las Cortes totalmente. Un tribunal de aforados que sustituya a la Corte Suprema de Justicia, la reemplaza por un tribunal designado por el presidente y por el Congreso de la República. Eso es un despropósito. Y ahorita crea usted esta JEP, o estas modificaciones a la JEP, en donde pone en peligro la situación de los militares. Yo no sé si es que hay gran improvisación o hay una agenda política de exacerbación del poder presidencial muy peligrosa para los equilibrios poderes de este país. La fusión, confusión, extensión, sincronización de periodos, ¿va a pasar o no va a pasar? Yo no creo. Es más, en el Senado montamos un bloque con unos buenos amigos, con Barguil, con Amin, con Lemus, con Gabriel Velasco, para oponernos. Me parece que esas puertas no se pueden abrir en una democracia. Usted no puede estar extendiendo periodos. Un periodo es un mandato que le dan los ciudadanos
y un mandato es un poder especial, 4 años para que haga esto, no por 5 ni por 6, nosotros, ¿quién somos nosotros como para extender un periodo de alguien que no hemos elegido? Es el senador Rodrigo Lara. Y tenemos estos programas en estos días porque hay confusión en torno a lo que ocurre en el Congreso, porque es una agenda congestionadísima, con varias decenas de proyectos. Por eso es bueno de pronto que una persona que está en la comisión primera y con un liderazgo fuerte nos diga qué va avanzando, qué se va quedando, dónde hay oportunidades, dónde hay peligros. Muchas gracias, senador Lara. A usted, apreciado Juan, muy querido. A ustedes, gracias por estar con nosotros y sigan con Red Más Noticias.